Bien, vamos a comenzar lo que es el tercer parcial y último, justamente con las funciones básicas de integración. Es importante, muchachos, que antes de llegar a esas fórmulas de integración que son muy fáciles, recordemos lo que nosotros ya hicimos en el primer parcial, que fue la derivada. O sea, no es tan lejos porque nosotros vimos las derivadas, las fórmulas de derivadas en el primer parcial, entonces se les va a hacer todavía más fácil. La derivación, muchachos, recuerden que la derivada de x es 0, la derivada de una constante por x es la propia constante. Cuando nosotros tenemos una constante multiplicando a una función, pues la constante sale de la función. Nosotros tenemos una x elevada a un exponente, el exponente baja como coeficiente, le restamos 1 al exponente, la derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Estas son las trigonométricas, son más sencillas. La de secante, la derivada de una secante de x es secante de x por tangente de x. La derivada de la cotangente de x es menos cosecante cuadrada de x. Y la de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente. Estas son funciones trigonométricas y sus inversas. Es importante, muchachos, que ustedes no se confundan, ¿eh? O sea, no es algo complicado, son fórmulas nada más. Seno, coseno. Por ejemplo, la derivada de seno de x. Seno de x. Pues coseno de x, no hay gran ciencia ahí. Derivada de, no sé, de 5 seno de x, pues 5 coseno de x. O sea, no hay complicación en ese sentido. Pero bueno, eso es con respecto a las derivadas. Pero quiero que en este momento debemos de recordar o reconocer que las derivadas y las integrales son operaciones opuestas, por así llamarlo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la suma, pues opuesta es la resta. La división, la multiplicación y así sucesivamente, la potencia del radical. Cuando yo despejo, cuando yo hago una operación algebraica, una operación aritmética, pues si está sumando pasa restando, si está multiplicando pasa dividiendo, si es potencia le obtengo raíz. Es muy similar cuando nosotros estamos hablando de derivadas e integrales. Si yo quiero regresar a mi función original, entonces, y la derivo, o sea, yo tengo mi función f de x es igual a 2x cuadrada. La derivo y entonces ya tengo otra función derivada. Pero si ahora yo derivo esa para regresar a la original, perdón, yo la integro la derivada para regresar a la original, entonces son operaciones contrarias. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, si se fijan, es la integral del resultado, la integral de 0, la integral de k, la integral de f de x, la integral... Bueno, vámonos a las trigonométricas. La integral de coseno, la integral de seno, la integral de secante, la integral de secante por tangente, la integral de cosecante, la integral de cosecante por cotangente. Es decir, los resultados son los que integro. ¿Y qué me van a dar? Si yo integro 0, la integral de 0 es x. Entonces, la integral de 0 es la constante en este caso. La integral de una constante por x es la constante y le agrego la x. Fíjense, la constante y le agrego la x. La integral de f de x con respecto a x, pues es aquí nada más lo único que expresa. Lo único que expresa es que la constante sale de la integral. Pero quiero que tomen en cuenta esto. La integral de x a la n, ya estamos integrando, ya estamos haciendo otra operación. Ahora, en vez de restar, ahora le voy a sumar. Le sumo 1 al exponente entre el n más 1, más una constante. Esta se llama constante de integración. Todas las respuestas deben de tener esa más constante. ¿Por qué? Porque es una familia de curvas. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a explicar el término de y para qué me sirve esta constante. En este momento quiero nada más que ustedes vean cuáles son las fórmulas, de dónde surgen. Vuelvo a repetir, salen de las derivadas. ¿De dónde? De su resultado. Ahora yo voy a integrar el resultado. Integral de coseno, seno. Integral de coseno, seno. Integral de seno, este signo negativo pasa para allá. Integral de seno sería menos coseno. Por eso tengo aquí menos coseno. Integral de secante cuadrada sería tangente de x. Ahí está. El integral de secante tangente, la integral de secante tangente es secante, aquí lo vemos. La integral de menos cosecante cuadrada, el signo pasa para allá, entonces la integral de cosecante cuadrada va a ser cotangente negativa. Y en este caso la integral de cosecante cotangente es la negativa de la cosecante de x. Solamente es lo único que quiero que vean al momento. Estas fórmulas les voy a compartir para que la copien.